Estamos en el tema de los matrimonios desiguales, o lo que se conoce como los matrimonios en yugo desigual. Deseamos acercarnos a este tema de la manera más clara posible y, por decirlo de alguna forma, entenderlo al derecho para poder ver el cuadro completo, ya que a veces los mismos creyentes, en afán o por enseñar un principio, lo que hacemos es acercarnos desde los casos particulares y desde las implicaciones o inferencias de la Biblia. Yo creo que es un mal método. Por ejemplo, si habláramos de un caso particular que a veces suele ser complicado, de la modestia, yo creo que no es bueno empezar el tema desde qué me pongo o qué no me pongo. Eso es abordar un tema al revés. Porque para que la Biblia llegue a esa conclusión, ha tenido que enseñar ciertas cosas. Y a veces nosotros cometemos ese error con nosotros y con otros, como diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿O qué no hay que hacer? Y nuestra vida empieza a regirse sobre los mandatos, y está bien, pero es que los mandatos tienen un contexto. Es lo que ha hecho el pastor Castañeda, no ha tocado ni siquiera el primer mandamiento de la ley de Dios. Ustedes saben cómo se abordan los temas. Y entonces, si yo le preguntara qué dice la Biblia acerca de cómo una mujer no creyente debe tratar a su marido, o un marido con mujer no creyente, cómo debe tratarla, no dice, mire, es que él debe hacer esto y lo otro, y está bien, hermanos, pero para que el apóstol Pedro llegara, o Pablo llegara a tales conclusiones, ha tenido que dar una estructura para que esto tenga un sentido. Así que quiero que miremos la estructura doctrinal que todos los textos tienen en conjunto, y por eso en el desarrollo del tema quisimos tomar como punto de partida ciertas declaraciones generales, es decir, lo que es más grande, lo que de hecho debería ser lo más obvio si es que entendemos cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio. Por eso vimos el principio más grande, el principio número 1, que fue tomado de 1 Corintios capítulo 7, que dice que el matrimonio debe ser considerado una unión indisoluble y debe mantenerse así en lo posible. Y esto independientemente si un matrimonio es en el Señor, es decir, donde ambos cónyuges profesan la fe, o si es un matrimonio desigual, donde uno profesa la fe y el otro no, o si ambos cónyuges no son creyentes. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una ordenanza de la creación. Esto quiere decir que el matrimonio se le dio al hombre como hombre, no al hombre como cristiano, ni como judío, ni como mormón. No, al hombre como hombre. Por eso todos los matrimonios, en Cristo o no en Cristo, o aquellos que son desiguales, deben procurar que su matrimonio sea indisoluble y debe mantenerse así en lo posible. Por eso es que, entre otras cosas, no creemos en una ceremonia cristiana de matrimonio. Creemos en el matrimonio, pero no una ceremonia cristiana como tal. Solemos pensar en esos niveles y entonces diríamos, ¿y qué pasa si 2 testigos de Jehová se unen en matrimonio? ¿Es o no válido? Comprométanse en esta mañana. ¿Es válido? Pero si no se casaron por lo cristiano. Muy bien. Es que el matrimonio no lo hace válido si se casa por lo cristiano, si un pastor les echa la bendición, o si un cura les echa la bendición, o si un sacerdote, lo que sea. El matrimonio es una unión que se hace, una unión de la creación, una unión que se hace bajo las estructuras legítimas, me hago entender, porque si cualquier religión une a un hombre con 2 mujeres, esa ya no es la ordenanza de la creación. Entonces es inválido, así lo hicieran por lo cristiano. Pero al ir al rito establecido, de acuerdo a la cultura donde éste llega,
el matrimonio tiene validez. Y por eso, es un mismo pecado disolver el matrimonio por cualquier causa entre cristianos o entre no cristianos. Y las mismas causales de disolución le aplican al cristiano y al no cristiano o al de matrimonio desigual. ¿Cuál es la diferencia entonces de casarse en el Señor? Mi hermano, pues que Cristo está en la barca. Esa es la gran diferencia. Está la ayuda del Espíritu Santo, está la guía de la palabra, está la aprobación divina sobre la obediencia que esa pareja expresa. ¿Me hago entender? No es simplemente ir y firmar en una notaría lo que da la bendición al matrimonio. Pero cuando una pareja creyente que tiene el Espíritu de Dios, que es renovada, aplica los principios de la palabra de Dios y Cristo está en el centro de su hogar, esa es la bendición y la gran diferencia. ¿Qué esperaríamos entonces de un matrimonio donde ambos son del Señor? Pues que sea singularmente distinto, como que Cristo habita en ese hogar. Ahora, deseamos avanzar hacia el segundo principio, el cual tomaremos desde 1 de Pedro 3, 1 al 6. Segundo principio, lo tomaremos de 1 de Pedro 3, 1 al 6, pero es que ese es el punto a donde queremos llegar. A veces el punto donde se discute este tema, pero queremos hacerlo de mejor manera. Sin duda, vivir la fe de una manera fiel en este mundo no es una tarea fácil. Más cuando el creyente tiene o experimenta de algún lado hostilidad por causa de su fe. Lo que quiero decir es que si no tuviéramos hostilidad, ya vivir la fe en un mundo caído es duro, pero más cuando un creyente tiene que vivir su fe siendo perseguido, intimidado, ofendido, o el creyente es motivo de burla por causa precisamente de su fe, de seguir a Cristo. Pero el asunto se vuelve particularmente duro cuando esa hostilidad viene desde el seno de su propio hogar, con la persona más cercana al creyente, en este caso, su cónyuge. Esta providencia debe ser manejada, como todas, de acuerdo a la palabra de Dios, pues conlleva muchas tentaciones alrededor, tentaciones muy complejas. Si la mujer es la parte creyente, no que sea distinto si el hombre es la parte creyente, es duro. Pero en el caso de la dama hay una doble dureza o una doble dificultad. ¿Por qué? Porque no solo ella es la parte creyente, entonces le toca mantener su profesión de fe, pero a causa de estar casada también Dios le exige sujeción a su esposo. ¿Nota? Lo que no le pasa al hombre, que Dios no le exige al hombre sujetarse a su esposa. En ese sentido, claro, se debe sujetar. ¿En qué sentido? Pues que la ama, que la respeta, etc. Pero no en ese nivel en que la mujer está sujeta a su esposo. Entonces, ella tiene que estar sujeta al Señor por causa de su fe, a su esposo por causa del matrimonio, y ya usted empieza a ver la dificultad aquí. La palabra de Dios sí ofrece principios y esperanzas para quien afronta esta providencia. Le voy a declarar el principio número 2, pero allá es donde vamos a llegar en la tarde. Si usted me quiere acompañar, nos quiere acompañar pacientemente hasta allá. ¿Qué dice el principio número 2? El creyente debe ser un cristiano fiel y un cónyuge íntegro a pesar de su cónyuge no creyente. ¿Sí? Razonable, me parece que está fácil. El creyente debe ser un cristiano fiel y un cónyuge íntegro, a pesar de su cónyuge no creyente. Aquí hay que notar algo, y es que deliberadamente puse ese orden, o el orden de estas palabras es deliberado, porque el creyente siempre debe reconocer el rango de jerarquía que le acompaña en cuanto a su lealtad. Es decir,
el creyente debe entender qué es Él, quién es Él, y luego implicar en esta realidad, de aplicar esta realidad a su sistema de lealtad. Déjeme explicarle. ¿A quién le soy leal? Nosotros tenemos muchas áreas donde debemos manifestar lealtad. Pero eso va a ser determinado por la pregunta, ¿qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Quién es usted? Porque lo que usted responda ahí va a determinar cómo usted se maneja en su sistema o en su jerarquía de lealtad. ¿Qué es usted de primero? Hijo, padre, cónyuge, hijo de Dios, trabajador, ciudadano. ¿Qué va primero? En todas estas áreas que le acabo de nombrar, nosotros debemos mostrar lealtad. En todas estas áreas. Pero ¿qué es usted primero? Esto lo debemos hacer todo el tiempo, hermanos, y de hecho lo hacemos todo el tiempo, todos los días. Lo que pasa es que no somos conscientes, pero debe hacerse, de hecho lo hacemos, pero debemos hacerlo bíblicamente, porque esto es una bendición. Por ejemplo, le voy a mostrar qué es lo que quiero decir con su sistema de lealtad y con lo que usted determina su sistema de lealtad. Su jefe le dice que se quede 1 hora después del trabajo, que van a partir una torta para un compañero suyo de trabajo que ha cumplido años. Justamente esa misma noche, su hijo le pidió que quería que usted fuera a un juego que él tiene de baloncesto. Y entonces es ahí donde usted activa su sistema de jerarquía y lealtad. Usted dice, ¿qué soy primero? ¿Verdad? ¿Cómo voy a aplicar eso? Lo hacemos todo el tiempo. ¿Qué soy? La sonrisa de quién quiero tener en este momento específico donde se me demanda que 1 hora específica la use o aquí, ¿a quién le daré esa hora? ¿Qué es usted? Si usted se concibe como el mejor trabajador del mundo, tiene sus metas, sus propósitos, tiene su estrategia para llegar a la cima, pero considera que la paternidad no es algo que le interese mucho, entonces seguramente su lealtad se va a ir hacia el trabajo sobre las lágrimas o la decepción de su hijo. Pero usted dice, un momento, en este caso específico, yo creo que si falto a esta reunión, no pasará nada, está bien, yo mañana invito a mi amigo a almorzar, etcétera, pero esta noche va a ser para mi hijo, y con sabiduría usted y yo nos la pasamos resolviendo asuntos así, mentalmente. Ahora, si un amigo suyo le dice que no lea la Biblia, pero Dios le dice que lea la Biblia, otra vez nuestro sistema interno de jerarquía se activa. Uno dice, pues, me gusta la amistad de mi amigo, por eso soy su amigo. Pero en este caso, mi amigo me está diciendo que no haga algo que Dios me dice que haga. Y entonces empieza uno a pensar la sonrisa de Dios, la sonrisa de quién quiero, la aprobación de quién quiero, qué es lo mejor hacer en este contexto específico, y quizás usted opte por entristecer y contradecir a su amigo para dar gloria a Dios. Decenas de veces en el día hacemos esto. Quiero en primera medida darle un contexto de entendimiento. Cuando usted abre, ese es mi contexto de entendimiento, cuando usted abre la palabra de Dios en primera de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, encontrará algo que es sumamente obvio. Usted no puede pasar mucho tiempo sin entender que el apóstol Pablo estaba dando una guía específica a una iglesia que estaba siendo perseguida o que estaba padeciendo bajo el trato injusto de quienes le rodeaban. Eso es muy obvio. Usted va a leer y se va a dar cuenta que es muy insistente el apóstol en decir cómo o lo que estaba ocurriendo allí. Creyentes estaban sufriendo el trato injusto de quienes le rodeaban. Cuando usted nota, sobre todo los datos que encontramos desde el capítulo 2 y 3, vemos que a todo nivel
estaban experimentando los cristianos ser observados de forma maliciosa, estaban siendo instigados, maltratados, objetos de ofensas y hasta de calumnias, con sus vecinos, con el gobierno, en los trabajos y aún en la familia. Los creyentes estaban experimentando de forma dolorosa el ser observados, perseguidos, ofendidos. Esto al parecer estaba exasperando a los creyentes. Y también usted puede concluir fácilmente que por las recomendaciones o exhortaciones que hace el apóstol Pedro, usted puede notar que ellos estaban empezando a responder cada instigación, ofensa o calumnia de manera carnal también. ¿Me están ofendiendo? Yo no tengo la culpa, yo estoy andando bien, aún así me instigan, me ofenden, me calumnian. Por lo que dice el apóstol, entendemos que el creyente empezó a responder a estas cosas de manera carnal, también con ofensas, también con calumnias hacia los demás, con su mal humor, mal genio. Note esta selección de textos muy por encima, si usted está allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. ¿Qué nota? Muchas cosas se pueden implicar ahí, ¿no cree? Estaban siendo perseguidos, pero ¿qué dice el apóstol? No, mantengan su forma de vivir buena. Para los hermanos que les gusta leer los puritanos, la frase buena manera de vivir o manera de vivir, lo que se conoce como la manera buena en la que uno vive, el puritano le llamaba conversación. No tenía que ver con hablar, ¿ya? A veces usted lee cosas donde dice que la conversación del cristiano sea piadosa. Usted dice, pero ¿por qué tanto énfasis en lo que hablaban? No, conversación. Hay unas versiones bíblicas que dice así: manteniendo buena vuestra conversación entre los gentiles. Porque conversar, solo una explicación es hablar, pero la otra es mantener una buena manera de vivir. Ahora, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué vuelve a ver? ¿Verdad? Hombres insensatos que estaban ofendiendo, pero ¿qué dice el apóstol? Que haciendo bien. ¿Por qué? Pues porque quizás asumimos que ellos estaban haciendo mal. Versículo 18. Sujetaos a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Otra persecución en el trabajo, pero ¿qué nota que estaban haciendo los creyentes? Yo me le sujeto si es bueno, pero no si es malo. 4:14 de Primera de Pedro, 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. 5:9. A Satanás, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Son solo unos textos aleatorios para que usted note que el apóstol sí tiene en mente algo. Creyentes estaban siendo perseguidos a todo nivel, estaban siendo tratados maliciosamente, estaban siendo ofendidos, pero que los creyentes habían optado ahora por responder carnalmente. El apóstol dice, no, así no. Este es pues el contexto más amplio de entendimiento para que le demos sentido a Primera de Pedro. Segundo, quiero que miremos las tentaciones comunes que se presentaban bajo ese contexto de intimidación, persecución, malicia, etc. ¿Cuáles eran las tentaciones más comunes que los creyentes estaban experimentando al vivir en ese contexto? Todas las cosas, hermanos, que nosotros vivimos pueden llegar a convertirse en una tentación para nosotros, en una vía de acceso al pecado.
Y esta no es la excepción, hermanos. Un grupo de creyentes estaba siendo intimidado, perseguido, y estos creyentes estaban cayendo en la tentación general de responder bajo la mano injusta de alguien, también con carnalidad. Esta es una manera de responder muy típica en creyentes que sufren bajo la mano injusta de alguien. Estos creyentes experimentan varios tipos de tentación, y si usted está viviendo particularmente en un contexto así, usted debe hacer frente a esta tentación y estar muy atento, muy atento. Aquí el apóstol nos señala las más comunes. La primera tentación que experimentan los creyentes bajo ese contexto, tener que vivir su fe siendo perseguidos, intimidados, tratados injustamente, es ser tentados a abandonar su forma piadosa de vivir para evitar el reproche y la instigación. Esa es la primera tentación que afrontan los creyentes que viven siendo perseguidos, ofendidos, maliciosamente observados por su fe. ¿Cuál es? Si esto que estoy practicando por mi fe, si esto que estoy creyendo por mi fe, si este asunto que tengo por la fe en Cristo es lo que me está haciendo objeto de burla, ofensa, persecución, entonces hay que dejarlo de hacer o dejarlo de creer para evitar la persecución, la ofensa, la burla. Es una tentación muy fuerte, no solo se ve aquí, se ve en la vida real constantemente. ¿Quién no ha sido tentado en algunas de estas maneras? A veces razonamos que si obedecer al Señor aquí o allá es lo que nos está produciendo conflicto, burlas, si obedecer al Señor aquí o allá es lo que nos está dando problemas con los vecinos, con la familia y hasta con el gobierno, entonces la solución es dejar de hacer aquello que los perturba. Y entonces, ¿qué pensamos? Pues si yo dejo de hacer eso, ya no seré perseguido, instigado, burlado. Ahora, si fueran asuntos no pecaminosos o indiferentes, no habría problema, hermanos. Antes la Biblia nos dice que para algunas cosas al creyente le es bien dejar de hacer ciertas cosas o hacer ciertas cosas si con estas vive en paz. ¿Qué tipo de cosas? Asuntos indiferentes, donde no hay principio alguno. Es decir, si aquí mi familia se ofende porque yo como con sangre, ¿ya? Bueno, la Biblia dice, es un asunto indiferente, no sea tonto, no se busque un problema. ¿Qué hace usted? Pues no come. ¿Ya? ¿Sí es tan fácil que es ganar la paz por ese lado? ¿Qué dice la Biblia? Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Eso. ¿Es eso? Si su marido le dice, pues que a mí me gusta el café con azúcar y dele 3 vueltas nomás. Dice, pero qué bobada. ¿Qué bobada? Si le doy 3 o 4, él nunca se va a dar cuenta. ¿Y por eso va a formar usted un problema, hermana creyente? ¿De verdad? ¿Verdad? Si él dice, no me gusta que la pele así la papa, sino así, pues pélela así y tenga paz. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el principio? No sea conflictiva. Que si se gana un problema así, es de su carne. Y no diga, es que soy creyente y estoy siendo perseguida. No, hermana. A ver. Si el marido tiene mujer no creyente y la mujer dice, pero es que el jarrón me gusta así y usted me lo deja así, pues déjeselo así. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el principio? ¿Dónde está el pecado? Por eso se forman conflictos y la mujer vive llorando y orando y reprendiendo y lo que quiera, pero el asunto no es de ayuno y oración, es simplemente coloque así como el marido le dijo o como la esposa le dijo y punto. ¿Nota? Si fueran esos asuntos los que nos traen persecución,
Los papás tenemos nuestros resabios y le decimos al hijo, no, la bufanda no se pone así, se pone así. Y el hijo dice, pues, es lo mismo. No sea conflictivo. Es un asunto indiferente. Pues póngaselo así. ¿Y qué, hermano? ¿Qué perdió? Yo le pregunto, hijo, ¿qué perdió? ¿Qué perdió? Dignidad, inteligencia, cristianismo. ¿Qué? ¿Qué perdió? No, y yo le voy a decir, sí que ganó. ¿Sí? La aprobación de su papá. Ya. Ya usted será hombre. Ya usted ya le puede decir a los hijos, la bufanda se pone así, como usted quería. ¿Ya? Y esto es gloria del cristiano, hacer eso por el prójimo. Y ahí demuestra su cristianismo. Pero, escuche el pero, cuando aquello que intranquiliza al no creyente es la obediencia a la palabra de Dios en un punto o en varios, el creyente debe huir de la tentación a acomodar su vida a la expectativa de la gente del mundo solo para no darles una ocasión de ofendernos o instigarnos. Si el principio es bíblico, si su problema viene por una doctrina que usted cree, por algo que usted hace bíblicamente hablando, si tiene que ver con su obediencia a la doctrina, a la palabra de Dios, usted no puede usar lo mismo que le enseñé en las cosas indiferentes. Usted no va a decir, pues ¿cuál es el problema si leo o no leo la Biblia? No, ahí hay un problema. Nuestra Biblia dice, escudriñad las Escrituras. Una mujer un día me salió con una excusa lo más de piadosa y me dijo, yo creo que la mejor manera de mantener mi testimonio en familia es que cuando ellos me invitan el domingo todo el día a comer el asado y todo, yo ir allá. Es la mejor manera de mantener mi testimonio. Y dije, ¿qué Biblia? ¿Qué versión leyó? Muéstremela. ¿Es nueva? Su mejor manera de mantener su testimonio es obedeciendo a Dios. Pero me va a ganar el problema de mi familia. Bienvenida al cristianismo verdadero. Porque los que quieren vivir piadosamente, ¿qué dice la Escritura? Sufrirán persecución. ¿Cuán común es ser esta tentación? Se supone, y así razonamos los creyentes, se supone que si uno muestra o vive en principios correctos, usted se pregunta, ¿pero qué mal hace un creyente cuando se abstiene del pecado, cuando hace las cosas buenas, cuando anda en lo correcto, si hace lo bueno, si es justo, si es amable, si es paciente, no tendría por qué recibir reproche de ninguno? Y sin embargo, le recuerdo que el mundo está enemistado para con Dios. La gente común se amarga contra los que son justos, buenos, amables, pacientes y que tienen ética correcta en las cosas. Y por eso les proporcionan dolor, los persiguen, los desplantan, los tratan mal. Esto pone un peso en el alma de los creyentes y vienen las tentaciones. Creyentes están dispuestos a ceder en sus principios bíblicos frente al gobierno, en sus trabajos, en sus familias, si con eso se quitan el problema de la hostilidad encima. Por esos motivos el apóstol dice cosas como, primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es que padezcáis como, hermana y hermanos, haciendo bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, no todos sufren haciendo bien. Y si usted sufre haciendo bien, ¿qué dice el texto? Es porque Dios así lo quiso para usted. Punto. Llévelo. Es su porción. ¿Ya? Es mejor hacer eso que sufrir haciendo el mal. Le voy a decir algo que siempre va a pasar. Usted hoy cede
a un principio bíblico por la sonrisa del gobierno, de la familia, del vecino, la sonrisa de hoy, mañana se la quita. Igual va a sufrir. El mundo tiene conflicto no con un principio, tiene un conflicto con Dios. Usted igual va a sufrir. Igual va a sufrir. Por eso dice el apóstol, es mejor que sufra haciendo el bien que haciendo el mal. Igual va a sufrir. Sufra haciendo el bien, ¿no? Los fieles cristianos de hoy no deben sorprenderse o asustarse si llegan tales sufrimientos, porque eso se convierte en un medio por el cual resultan bienaventurados. Con relación al sufrimiento hay dos posibilidades. Primera, los creyentes pueden aceptar ese dolor por causa de la justicia como parte del plan sabio y soberano de Dios para bendecir sus vidas. Hemos visto los temas de la providencia de Dios, hermanos. Las providencias de Dios a veces vienen como resultado de cosas que hicimos, pero a veces, hermanos, simplemente la providencia de Dios llega. Y los creyentes tenemos dos posibilidades cuando sufrimos por causa de nuestra fe: aceptar que esa es nuestra porción. El Señor dice, tome de su copa, bébala. Y usted debe saber que todas las copas que Dios nos da para beber, no las hace en su maldad para destruirnos, sino en su bondad para bendecirnos. A veces Dios quiere que los creyentes sufran por causa de la justicia, para que puedan recibir las bendiciones que resultan al final de su sufrimiento. El segundo asunto que pueden hacer es padecer haciendo el mal. ¿Cómo van a padecer haciendo el mal? Si usted es un hijo de Dios y opta por abandonar un principio, el Señor, si es su Padre, lo disciplinará y usted sufrirá por hacer el mal. Igual cuando el Señor lo reprenda, lo castigue, también usted va a tener un beneficio, gloria a Dios, porque usted es hijo de Dios. Pero el apóstol Pedro dice, prefiera la primera, prefiera sufrir haciendo el bien, porque es la única en la que usted puede decir, la voluntad de Dios así lo quiso, y no haciendo el mal, porque usted no puede decir lo mismo haciendo el mal. Es una promesa consoladora. Dios así lo quiso para mí. Dios así lo quiso para mí. ¿Le trae consuelo eso, hermano, cuando sufre? Piense, hermano, hermana, que pudo haber sido casado con otro, con otra, pudo haberse casado con el mismo, pero ese tener un carácter más sencillo, más simple, cosas así. ¿Está sufriendo por eso, hermano? Dios así lo quiso para mí. Esa es la copa exactamente que yo me debo beber. Segunda tentación, ser tentados a vivir de manera piadosa sin una buena conciencia. Mire, esta tentación es más sutil, pero existe. Ser tentados a vivir de manera piadosa sin una buena conciencia. ¿Cómo es vivir de forma piadosa sin una buena conciencia? Cuando usted hace lo correcto, no obstante, usted lo está haciendo de forma amargada, pesada, o por cualquier otro motivo que no sea la gloria de Dios. Y esto se ve en la carta al apóstol Pedro, y note si es una gran tentación donde nosotros ya aceptamos que nos toca hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos dio para hacer. Pero entonces tenemos esto. Estoy siendo perseguido por mi fe. El pastor nos habló fuertecito el domingo diciendo que no deberíamos abandonar el principio bíblico. Y no, y es verdad. Entonces lo voy a hacer, aunque mi corazón esté en conflicto con Dios. Por eso. La instigación del mundo, de la familia, de los gobiernos, puede llegar a poner una carga tan pesada
que los creyentes empezamos a obedecer al Señor solo por el mero cumplimiento del deber, pero no por el gozo de servir al Señor. Ya no saben por qué es que están obedeciendo al Señor, pero lo siguen haciendo solo porque esto es lo correcto. El sentido del deber está muy bien, hermanos, no lo debemos desechar. Pues mis hermanos, pero la obediencia que no es de corazón, a veces no es ni siquiera obediencia en absoluto. Puede ser que creyentes permanezcan en su vida de obediencia solo, por ejemplo, por no dar su brazo a torcer frente a los impíos. Así podemos razonar a veces, ¿verdad? Me están persiguiendo, pues voy a obedecer al Señor, porque no me voy a dejar, porque yo voy a prevalecer. A ver quién se cansa primero. Y digo, ¿está haciendo bien? Bueno, sí, pero de corazón, no. Dice la Biblia, nada hagáis por contienda, ni vanagloria, no. Creyentes pueden obedecer solo por no dejarse amedrentar, como si les quisieran demostrar a los demás que los persiguen son menos fuertes que ellos. Y aunque mantengan obediencia, no es de buena conciencia la que debe acompañar toda la obediencia al Señor. Puede ser que muchos permanezcan externamente llevando una vida de piedad, pero ellos saben, y Dios por supuesto, que hace mucho tiempo su alma desfalleció, que ya no es su deseo perseverar. Hay muchas maneras de mantener una vida externa de piedad sin buena conciencia. Es muy común ceder ante esta tentación cuando uno se encuentra obedeciendo al Señor bajo presión. Por eso en 1 de Pedro 3:16, mire, el apóstol exhorta asuntos como estos: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cómo debemos obrar, hermanos? Siempre, siempre con buena conciencia. ¿Sí? Las mujeres que son más exasperadas en los asuntos domésticos, por esposos no creyentes, por hijos desconsiderados, pueden llegar con una actitud de mala conciencia, por ejemplo, haciendo el almuerzo, ¿ya? Y pensando, la gente ingrata, siquiera me irán a decir gracias, comen como bestias. El día de la madre, ay, madre querida, solo hay una, eres la madre que no sé qué, y que foto y selfie hipócritas. Ahí está. Y les aseguro que a Pedrito va a decir, no me gusta la cebolla, no me gusta, va a hacer mala cara. Y y todo eso puede ser verdad. Y ahí está el almuerzo. Dejan el almuerzo encima de la mesa, perfecto. Yo le pregunto, ¿está obedeciendo? Externamente puede ser que sí, ¿no? Mantuvo las cosas en calma. Pero hermanos, si usted está sirviendo a Dios, eso no fue un servicio a Dios. No fue un servicio a Dios. ¿Se acuerda de su sistema de jerarquía? ¿Qué es usted primero? Ahí lo que está demostrando es que usted se considera la empleada de la casa. Ninguna mujer es la empleada de su casa. Toda mujer cristiana en su hogar, cumpliendo su rol, es una hija de Dios, sirviendo a Dios. Es que ellos me tratan como empleada, no es lo que piensen los demás. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Esto no es excusa para que hijos desconsiderados. Yo tengo mucho peso por sus hijos. Yo veo cómo sus hijos los tratan a ustedes. Aún hasta el día de hoy yo veo. Sus hijos les hacen mala cara, hermanos. Desprecian su alimento, el alimento que ustedes les dan. Ustedes han querido no tener conflicto con ellos, cediendo a sus pretensiones. Sus hijos son desconsiderados, hermanos. Ustedes no tienen compasión de ustedes.
Usted debe ser un padre que críe en el Señor y estirpe desde lo que usted puede hacer con la ayuda del Señor ese tipo de pensamiento. No críe hijos así. No críe hijos así. Pero aun si así permanecen, servimos al Señor con buena conciencia. Tenemos buena conciencia cuando nuestro corazón está libre de culpa. Servimos a Cristo. Y aun cuando los hombres nos acusen, la conciencia dirá, confíe en el Señor, lo hizo bien. Una buena conducta en Cristo significa una vida santa, pero una buena conciencia también son motivaciones santas, pensamientos santos, y tenemos que luchar para tener buena conciencia. Quizá una madre, un padre tengan que parar en sus labores y decir, yo estoy haciendo esto mal. Voy a parar un momento. Voy a purificar mi conciencia en la sangre de Cristo. Voy a pedir perdón por la forma que estoy haciendo esto. Limpia su conciencia y siga haciendo lo que estaba haciendo. Porque lo que estaba haciendo estaba bien. Lo que no estaba bien era la conciencia con la que estaba haciendo esto. Aunque hablen mal de nosotros, nos acusen falsamente como de malhechores, no seremos avergonzados. No es fácil sufrir haciendo el bien, ni mucho menos tener buena conciencia sufriendo haciendo el bien. Pero no se desanime, porque mejor es padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Y tercero, la tercera tentación, ser tentados a justificar su piadosa manera de vivir, brusca y carnalmente. Esa es otra tentación que vemos allí, por supuesto, que es cuando el creyente está persuadido que no debe ceder a sus principios cristianos y obedece al Señor. También sabe que no le toca tener una mala conciencia y se esfuerza por eso, pero es tentado a justificar su piadosa manera de vivir brusca y carnalmente. Esto se ve en la carta. Se nota que había creyentes, mire, firmes. No eran cualquier tipo de creyentes. Si usted lee la carta, esta gente estaba ya entrenada a una serie de sufrimientos que usted dice, no sé si nosotros, en una época tan consentida, lo hubiéramos resistido. Pero ¿sabe cuál fue la tentación que empezó a envolver a unos? Contender con quienes los perseguían o los instigaban. Hermanos, ¿es fácil o difícil levantarse una buena contienda por causa de nuestros principios? ¿Fácil o difícil? Hermano. Si usted es firme, usted tiene convicción, si usted no es de esa mente liviana, cuando usted le tocan su fe, usted aquí siente algo, hermano. Peor que se le meten con la familia, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro impulso inicial? No, que María es no sé qué. ¿Cierto? Pues ¿por qué? Pues que él ofendió que Cristo no era el único mediador. Entonces yo les ofendo a María. Ahí va a ver. Y tantas cosas más, ¿no? Eso porque nos duele. Y cuando empezamos cuando el mundo está loco, hermanos. Mire, una mujer, por ejemplo, que ya va en su quinto marido, en su sexto hijo, le dice a un cristiano, pero es que usted no sabe criar sus hijos. Mire cómo los viste. Y uno en su interior dice, ¿ella? ¿Ella? No. Esta que no puede ni tener su falda en su puesto, me dice a mí que mis hijos... ¿Ve? Y usted ya, bla, bla, bla. Una tentación, ¿no? Una tentación, porque nos duele. Porque usted dice, si esta señora fuera la mitad de mis hijas o de mi hijo, al menos tendría dos, no más, 2 hijos.
Y todo eso nos surge, hermano. ¿Sí? Porque nos vemos en desventaja. ¿Quién es el impío? Y menos si nos da ese ejemplo para... Y a veces, hermano, nos enganchamos en contiendas agrias, feas, con los no creyentes. El propósito de no dejarse amedrentar está bueno, pero la manera como lo hacemos, defendiendo nuestros principios con las mismas armas con las que los perseguidores nos hieren, eso no es piadoso. Así que si ellos eran objeto de altivez, ellos respondían con altivez. Si eran objeto de ofensa, ellos respondían con ofensa. Si eran objeto de burlas, sarcasmos, entonces ellos hacían lo mismo. Es una tentación de la que debemos huir. Si uno piensa que los principios bíblicos necesitan la ayuda de la carne para ser aplicados, estamos equivocados. Lo espiritual siempre se aplica espiritualmente. Lo espiritual debe siempre ser aplicado con la ayuda del Espíritu, y las armas carnales no sirven para pelear la buena batalla de la fe. Por eso en 1 de Pedro 3:15 dice esto el apóstol: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos defender la fe, hermanos. Debemos defender nuestros puntos, nuestra doctrina, nuestra manera de vivir. Por supuesto, la pregunta es ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. Porque nosotros no usamos el cuchillo de la carne para que el Espíritu obre, sino las herramientas del Espíritu. Y si el Espíritu dijo, la verdad llega con mansedumbre y reverencia, ¿qué nos toca hacer, hermanos? Mansedumbre y reverencia. Y entonces, ¿usted por qué hace esto y lo otro? Mire, hemos aprendido por la palabra que esto y esto se hace así. Yo no he perdido de vista, hermano, lo que pasa en la relación marido y mujer cuando uno de los dos no es creyente. Es un campo muy propicio para que la parte creyente atropelle y estrelle con su fe, pero por ahí no es, hermanos. Por ahí no se gana la batalla. Quizá usted gane su batalla, pero no gane la batalla correcta, la que es de Dios, la que se gana con mansedumbre. Mire, que no es dejando al lado el principio, dice, debemos de estar preparados para presentar defensa de la fe que hay en nosotros, o de la esperanza. Usted no debe ser cualquier persona, usted debe saber por qué está haciendo lo que está haciendo, usted debe saber la razón, pero cuando la ponga delante, póngalo con mansedumbre y reverencia. El término griego para defensa aquí es apología, de donde derivamos la palabra apologética, defensa de la fe. Usted debe estar preparado para hacer esto, por supuesto, pero prepare también su corazón con mansedumbre y reverencia. Termino con esto. Hermanos, la vida cristiana se lleva a cabo siempre en contextos difíciles. El único donde vamos a desarrollar nuestra vida cristiana sin problemas es en el cielo. Entonces no lo espere aquí. Debe entender que lo que se espera es que llevemos nuestra profesión de fe en contextos difíciles, pero no en aquellos contextos que los hicimos difíciles por causa de nuestro pecado. Dos cosas distintas. No es que estemos hoy viviendo un contexto que nosotros mismos hicimos difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que usted y yo podemos sufrir por nuestro pecado. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. 1 de Pedro 4:15. ¿Qué quiere decir? Que un creyente puede sufrir aquí, pero él no puede decir, estoy sufriendo como creyente en un mundo hostil. ¿Por qué? Porque le robé a mi jefe, me echaron del trabajo, me pusieron una demanda, pero
es el sufrimiento de Cristo, porque yo soy... No, ese sufrimiento es suyo. Usted está sufriendo, es porque usted hizo eso difícil. Más bien lo que dice el texto es que vamos a vivir en contextos de contradicción que viene por lo que creemos. Hay gente muy molesta por nosotros, por lo que creemos. Si usted no sabe, hermano, le falta es que hable con los demás hermanos y verá que hay gente aquí siendo perseguida por su familia, por lo que cree, ni siquiera por lo que hace, por lo que cree, por lo que cree, por lo que piensa, por lo que practica, por lo que aprobamos y desaprobamos, por lo que nosotros decimos que es nuestra esperanza. Muchos de ustedes le han dicho, a usted le hace falta aspiración. Está ahí que se quedó ahí con lo que tiene. Guiseando. ¿Guiseando es que le dicen a las mujeres? Mantequeando. Y uno dice, uy, me siento mal, quiero pegarle. ¿Por qué la gente tiene conflicto con su esperanza? Una mujer creyente está esperando en Dios, dice la Biblia. ¿Está esperando en Dios? ¿Y la familia espera de usted? La profesional, lo que sea. Pero está esperando en Dios. Si no está tan distinto. La gente está amargada con creyentes por eso. Por lo que hemos aprendido de la palabra. Y esto es lo que el apóstol llama padecer como cristianos. Y tenga eso como uno de sus mayores dones en esta vida. Ser tenido por digno de padecer como un cristiano. Cuando usted padece como un cristiano, está pisando los mismos terrenos de aquellos hombres que una vez fueron latigados por hablar en nombre de Cristo y salieron dichosos, contentos. No por padecer como ladrones, como homicidas, ni por su mal humor, ni por su mal carácter, sino por haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor. Eso es llevar el vituperio de Cristo. Si el nombre de Cristo hoy me pone una X aquí, me pone un bulto aquí, me pone una burla, me pone un desprecio, lo llevo. Él no se avergonzó de llevar la cruz por un pecador, porque este pecador quisiera avergonzarse de llevar la cruz de alguien que no ha pecado. Él no se avergonzó de llevar mi miseria en su frente. No me avergonzaré de llevar sus principios en mi vida, así me persigan a mí. Él no se avergonzó de un pecador. ¿Me voy a avergonzar yo de un santo? ¿Del único santo? Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos dé la gracia de andar piadosamente toda nuestra manera de vivir, no haciendo las cosas como los gentiles, sino como quienes estamos aquí para servir al Señor, no dejándonos caer en tentación de modificar nuestra fe o nuestros principios por causa del mundo caído. Oremos.